Hola, hola. 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 Hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí estamos, ahora sí. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas desde el estudio de Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo y también en algunos domingos alternos que van variando en algunos casos y para eso hay que informarse en las redes sociales buscando nuestro programa. Lo hacemos aquí desde la Biblioteca Pública de Oviedo en el Fontán y lo hacemos de 12 a 13 horas. Tiene entrada libre y gratuita donde podemos asistir a la grabación del programa como estamos haciendo ahora mismo. Puedes descargar nuestros programas grabados también a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com, medio larga la dirección. Puedes también comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso. Puedes enviarnos un correo con comentarios, con opiniones, con pedidos, info@espadaweb.gmail.com. También tienes nuestro grupo de Facebook, La Espada de Damocles, y puedes compartir este programa si te gusta en las redes sociales, con tus contactos, con tus amigos y también puedes con toda libertad subirlo a tus canales, sea de YouTube o de lo que tú quieras, de manera que dé vueltas ahí por el mundo. Pero sobre todo, sabes que no te lo puedes perder. Bueno, estamos hoy aquí en la biblioteca en un día muy, muy especial debido a que hay sol en Asturias. Para quien no vive aquí, quizá no lo entienda, pero bueno, el sol aquí es muy preciado. Es preciado en todas partes, pero en Asturias no asoma demasiado, así que cuando asoma todo el mundo se alegra, incluido yo mismo. Así que bueno, hoy es uno de esos días en que hay sol y promete, por lo menos el pronóstico dice eso, que va a continuar así por unos días más. Así que estamos todos muy contentos, muy sonrientes, disfrutando del sol asturiano. Y bueno, como no podía ser de otra manera, el sol, una cultura que adoró mucho al sol, es la cultura egipcia. Una cultura muy antigua y quizá muy subestimada, porque cuando pensamos en los egipcios pensamos en las pirámides que estudiamos en el colegio, que son de distintos tamaños, que corresponden a distintos faraones. Imaginamos a los faraones, que eran unos tipos un poco raros, que estaban convencidos de que eran medio dioses, que tenían una cohorte de sacerdotes que quizá los convencían de la misma cosa, gente supersticiosa que tenía 80 millones de dioses, y encima dioses no como los hindúes que tienen cabeza humana, sino dioses que tenían uno cabeza de chacal, como Anubis, otro que tenía, no sé, cabeza de halcón, como Horus y así, distintos dioses que eran semi-animales. Entonces nos parecen que eran muy, muy toscos, muy brutos los egipcios, nada que ver con las culturas monoteístas como los judíos que vinieron luego, los musulmanes más adelante y los cristianos. Sin embargo, quizás con lo que veamos hoy, descubramos que los egipcios tenían un lado, un costado mucho más profundo de lo que nos llevó a nosotros. Yo propongo como un ejercicio intelectual y práctico para darnos cuenta de lo que quiero decir. Imaginemos que toda nuestra cultura desaparece, como le pasó a los egipcios. Desaparece y viene otra. Y desde que desaparecemos hasta que la otra se pone a pensar en nosotros, transcurren, digamos, no sé, 5.000 años, o 3.000 o 2.000. Y cuando miran hacia atrás y miran nuestra cultura,
y piensan en cómo vivíamos, qué religión teníamos, empiezan a ver que creíamos de repente en un Dios que creó el mundo en cierta cantidad de días, en profetas que eran a veces como Jonás tragado por un gran pez, ven también Sodoma y Gomorra destruida por cosas del cielo que venían. Luego también en los evangelios que encuentran descubren que hay un apocalipsis con 4 jinetes, y luego que hay, no sé, un dragón que persigue a una mujer y la mujer que se esconde y que da a luz un niño porque está embarazada, y un Jesús que viene de los cielos a juzgar a vivos y a muertos y los muertos que se levantan de las tumbas. Entonces yo pregunto, ¿es tan diferente a la visión egipcia la que actualmente cultivamos? ¿No será que nos parece normal la nuestra porque nos hemos acostumbrado a esto? Quizá la religión egipcia tiene toda esta profundidad, la misma que puede tener la nuestra o nuestra visión actual, solo que nos hemos quedado con vestigios. Y esos vestigios son normalmente los más superficiales. Si uno se queda con cuál es la religión actual del mundo occidental, bueno, si hace un recuento, y sobre todo desde el futuro, va a ser un recuento de lo que la gran masa de gente practica. La misa, la comunión, la confesión de los pecados y cosas por el estilo. Pero se va a perder aquella parte mística representada por algunos seres especiales, como un San Juan de la Cruz, aquí en el cristianismo. Se los va a perder simplemente porque no es lo más frecuente. Y todo arqueólogo y antropólogo se basa en estadísticas, o sea, mira la gran mayoría de presencia de cierta cosa y saca una conclusión. Pero bueno, las cosas que son las menos pasan desapercibidas. Así que nos vamos a meter a conocer el libro no tibetano de los muertos, sino egipcio de los muertos, que en ambos casos hay que aclarar es un error. No se llama ninguno de los dos libro tibetano de los muertos ni libro egipcio de los muertos. Lo que sucede es que usted sabe que el Imperio Británico estuvo en todas partes, y quizá todavía lo está, y con sus colonias, y bueno, en este caso, en el caso de Egipto, también estaba presente Francia, y entre los dos fueron como consiguiendo todas estas piezas arqueológicas y dándoles también, otorgándoles un sentido al traducirlas. Y las tradujeron lo mejor que pudieron. Ya hemos hablado que el Tao Te Ching chino ha sido traducido, por ejemplo, bueno, ¿cómo se llaman estos sacerdotes que viajan como evangelistas, misioneros en China? Y estos misioneros le pusieron el nombre a la palabra Tao que más se les parecía que se acercaba, y era la palabra Dios. Y sin embargo, Tao es muy ajeno a la palabra Dios, no envuelve ese sentido emocional, devocional, ese sentido de fe. Entonces aquí pasa lo mismo, el libro egipcio de los muertos no se llama el libro egipcio de los muertos, sino que se llama el libro para despertar a la luz o para llegar a la luz del día y cosas por el estilo. Nada que ver con el libro egipcio de los muertos. Pero se dice que los saqueadores de tumbas, egipcios mismos, ya de la época musulmana obviamente, cuando encontraban estas cosas, las encontraban en una tumba y decían, bueno, este es un libro para los muertos, para los difuntos, porque está en una tumba. ¿Para qué otra cosa va a ser? Si se lo pusieron al lado del muerto. Entonces dice así: los antiguos egipcios creían en la existencia de un complejo y complicado más allá. Pensemos que los egipcios duraron mucho tiempo con sus dinastías, tuvieron todo el tiempo del mundo para pensar y repensar las cosas, y no era como nosotros que tenemos la Trinidad, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se acabó, son 3. No, ellos ese 3 lo multiplicaban por el número que usted quiera. Y tenían dioses para todos, para todo. De hecho, los mismos jeroglíficos, no es como nuestro alfabeto que con unas cuantas letras ya podemos escribir cualquier cosa. Los egipcios dedicaban toda una vida porque tenían miles de jeroglíficos que representaban las diferentes cosas. Entonces creían en un complejo y complicado más allá llamado Duat. Si usted quiere hilar más fino, Amenti también, o Neyer Yertet. Disculpe mi pronunciación egipcia, pero no la he practicado últimamente. Era tal su obsesión por ese otro mundo que estaban más preocupados por su futura existencia después de la muerte que por su vida terrenal. De ahí la importancia que le daban a los rituales de embalsamamiento y entierro, ya que morir
antes de haber llevado a cabo los preparativos para el otro mundo, podría hacer peligrar la posibilidad de alcanzar la inmortalidad en el paraíso. Es decir, los egipcios creían en un paraíso. Muchos dicen que ese paraíso de los egipcios, que le llamaban como el lugar de los juncos, que era básicamente una réplica del Egipto que ellos conocían, solo que, como todos los paraísos, era más fértil, más soleado, más agradable, más, por ejemplo, la cebada, en lugar de crecer como les crecía a ellos, les crecía muchísimo más y más fácilmente. Entonces, los paraísos de todas las religiones son lo que toda persona sueña que ocurra. Vieron que los musulmanes, por ejemplo, tienen un paraíso donde hay agua, mucha agua, porque sus zonas suelen ser áridas. Y bueno, y de paso le agregan las mujeres, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, que a cada uno le tocan un montón de vírgenes. Ante lo cual se quejan muchas mujeres de que no suele ser al revés. Y los cristianos, bueno, tienen un cielo donde todo es tranquilo, donde todos están contentos, que están alabando a Dios continuamente, es decir, donde todo está bien, en contraste con un mundo donde todo es un lío y está patas arriba. Y ellos consideraban que era importante, los egipcios, una preparación. Y este libro de los muertos es como una suerte de manual o libro para llegar a la luz del día. Un manual. Los tibetanos hicieron lo mismo. La Biblia es una suerte de manual, manual preparatorio. El Corán, el Bhagavad Gita, cualquier religión tiene su manual. Si uno se compra un electrodoméstico y no tiene un manual, le cuesta bastante más y puede que hasta se le rompa por no saber tratarlo, por no saber usarlo. Entonces, contar con un manual es muy valioso. Y este manual va explicando no solo qué va a pasar después de la muerte, en ese más allá, sino que es un libro también para los vivos, como ocurre con el libro tibetano. Es un libro que se le leía al muerto por parte del sacerdote, en el momento en que lo ponían ahí en el sarcófago, momificado, en medio de otros rituales, se le iba leyendo. Lo mismo hacen los tibetanos. Durante 49 días los tibetanos están, el lama, a los pies del muerto, le está leyendo el bardo todol, que significa justamente liberación a través de la audición en el bardo, no libro tibetano de los muertos. Y de esa manera lo ayuda a transitar. Pero siempre que uno habla de algo, se escucha. Entonces ese escucharse es parte de la función del libro de los muertos egipcio o tibetano. Es decir, cuando el sacerdote lo habla, no solo lo habla para ese muerto, sino para toda la familia que está ahí y para él mismo. Es un recordar. Si uno no recuerda las cosas, las olvida. Si uno no recuerda que uno cumple años, uno se olvida que va transcurriendo el tiempo. Si uno no se hace un festejo de cumpleaños, si uno no celebra un aniversario de casamiento, de lo que sea, uno se olvida con el tiempo de que uno está casado, ¿no? Entonces uno necesita ese recordatorio. Dice, con el transcurso del tiempo la mitología egipcia se fue modificando, generando diferentes versiones. Ustedes saben que los egipcios pasaron por muchas facetas, inclusive por una muy destacada que es la monoteísta del faraón, creo que era Akenatón. Pero en resumen, cuando la persona moría, el dios del ultramundo, Anubis, que es ese que tiene cabeza de chacal, y tenía cabeza de chacal porque los chacales, como pasaba en la India, en los campos de cremación, los compañeros de Kali, de la diosa Kali, son los chacales. Son perros que viven de la carroña y por eso están en los cementerios. Y se ve que aquí en las zonas de enterramiento egipcias, aunque estuvieran momificados algunos, no sé, a los perros algo olerían ahí y les gustaría. Entonces, Anubis guiaba al fallecido en su viaje al más allá. El espíritu del difunto, debía deambular en un mundo complejo y peligroso, plagado de lugares enigmáticos y sorteando seres malignos. Vamos a hacer aquí una especie de bifurcación. Por un lado, vamos a entender el libro de los muertos como eso, como una guía post-mortem. Pero al mismo tiempo, vamos a entenderla como una guía en vida. Es decir, todos nosotros, en distintos momentos de nuestra vida, nos encontramos con fantasmas, monstruos, espectros, demonios, que son nuestros propios demonios, ¿no? Entonces, este libro es una ayuda, como el libro tibetano de los muertos también lo es, para cómo enfrentarse con nuestros propios demonios, que son los demonios del miedo, los demonios de la ira, del odio, de la depresión, los demonios de la preocupación,
como usted quiera llamarlo. El fallecido requería atravesar una serie de puertas, cavernas y montañas vigiladas por criaturas sobrenaturales y aterradoras, que son aspectos también de nuestra personalidad. Estas criaturas podían ser pacificadas con la recitación de sortilegios adecuados incluidos en el libro de los muertos. O sea, no es lo mismo la persona que se enfrenta a una depresión, a un miedo, a una fobia, y no tiene ni idea de qué hacer, y le pregunta a sus familiares y le dicen, bueno, no sé, sal a pasear un rato, o mira una película, distráete, ya se te va a pasar. A que venga una persona y diga, no, mira, lo que tú tienes probablemente se enmarca dentro de lo que se llama depresión. Y bueno, los síntomas suelen ser esos, que te da ganas de quedarte en casa, que nada te interesa, nada te importa. Pero bueno, la manera que tienes tú de lidiar con esto es, por ejemplo, generar algún interés en algo que te vaya sacando de esa apatía, por ejemplo. Entonces, ya hay un manual, ya hay una explicación. La persona entonces ya no está desvalida. Ahora sabe que puede seguir una secuencia de posibles acciones para solucionar ese problema. Eso es el libro de los muertos. Y no es solo para después de morirse, no es solo para después de la muerte física, es para ahora. Entonces, hay un montón de conjuros. ¿Qué es un conjuro? Por ejemplo, si yo tengo miedo a algo, ¿no? Y tengo terror a las arañas, porque una vez, no sé qué, de pequeño me pasó algo con las arañas. Es un miedo infantil, no tiene fundamento, porque como adulto yo veo la araña, me aparto y ya está. Sin embargo, me da terror, ¿no? Como a otro le da terror, hay gente que tiene fobia a los botones, no tolera ver un botón de una camisa, se pone nervioso, aunque nos parezca rarísimo. Entonces es irracional. ¿Cómo se conjura, cómo se cura algo irracional con otra cosa irracional? Un conjuro es algo que dice, a partir de este momento no tendré más miedo a esto, punto. Como lo hago dentro de un marco ritual, invocando a cierta deidad, que es un arquetipo protector normalmente, bueno, conjuro ese miedo y desaparece. Entonces lo que estamos diciendo es que el transitante va a estar recorriendo, que somos nosotros, nuestra vida diaria, enfrentándonos a distintos demonios y teniendo las herramientas para conjurar a cada uno. Basándonos en que, los egipcios se basaban en que si sabes el nombre de aquel que te va a causar un daño, lo puedes controlar. Entonces, de la misma manera, si yo siento ahora una angustia muy grande, ¿no? Y se me cierra el pecho, pero no sé qué nombre tiene eso, no sé qué es. Yo pregunto, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y nadie me sabe decir, entonces eso se me va de las manos, es algo que me puede. Pero el día que yo digo, alguien me dice, no, 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 eso es angustia, eso se llama bla, 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 y se trata así. Desde ese momento yo catalogo eso y lo puedo tener como en la palma de la mano. Entonces, tenían que pasar por muchas pruebas antes de llegar hasta el dios Osiris, que es el dios de la resurrección, que tiene rostro verde, para ser juzgado por sus actos durante su vida y saber si merecía o no la eternidad. Si uno pasa bien todas estas pruebas, bueno, alcanza una vida eterna en ese lugar de los juncos, o había otras opciones como convertirse casi en Osiris, ser como una especie de parte de Osiris, o también algunos preferían ir en la barca de Ra, ¿no? El dios del sol. Ustedes saben que el sol se mueve porque hay una barca que lo va llevando, ¿no? Todos los días, desde el este al oeste. No sé si pensaban que era una cuestión astronómica, en realidad es una barca. Entonces, algunos eligen ir en la barca de Ra, que espero que no fueran muchos, porque si no la barca ya se quedaría pequeña. Era el acontecimiento más importante para el difunto, el momento del encuentro con Osiris. Pero bueno, había que llegar hasta ahí, Ahí primero debía jurar que no había cometido ningún pecado de una lista de 42, mediante la recitación de un texto conocido como la confesión negativa. Antes de llegar a Osiris, el tipo tenía que ir a 42 puertas, tenía que tocar, buenas, y se encontraba con un guardián, al cual tenía que conjurar, porque ese guardián normalmente le impedía el paso, lo asustaba y se lo quería comer, lo quería matar. Entonces él tenía que conjurarlo, entrar, encontrarse con el guardián y decirle específicamente a ese guardián qué era lo que no había cometido. Entonces,
vamos a ver que tienen un parecido con los 10 mandamientos. Yo les voy a nombrar algunos para que vean cómo se parecen. Tengan en cuenta todo este asunto de Moisés en Egipto, pueblo judío en Egipto, luego Moisés que fue al desierto, Moisés que recibió las tablas de la ley con esa revelación divina, que dicen que la primera vez que bajó trajo una revelación profundísima, que dicen los judíos que era la Kabbalah, y que vio que estaban adorando al famoso becerro, entonces rompió las tablas, volvió a subir, las volvió a esculpir, volvió a bajar y dio una versión reducida. Dijo, si ustedes son unos cuadrados, aquí tienen, solo 10. Que en realidad tampoco son 10, son un montón que los judíos tienen, pero los cristianos lo han reducido a básicamente 10. Entonces, por ejemplo, se encuentra en una de las puertas con el espíritu de Heliópolis, ¿no? Que era una ciudad. Salve el de los largas zancadas, que vienes de Yunu, Heliópolis, y no estoy haciendo Isfet, el mal. El tipo le declaraba, yo no estoy haciendo el mal, no practico el mal. Si el otro lo convencía a eso, vale, lo dejaba pasar. Y entraba en la segunda puerta. Buenas, dice, el espíritu de Yer Ajá. Y dice, salve el abarcado por la llama, que vienes de Yer Ajá. Yo no robo. Literalmente dice, no hay robo en mí. Y así va con otro. A Tot le dice, salve divina nariz, que vienes de Num, Hermópolis. Yo no albergo enemigos. A Amit le dice, salve devorador de sombras, que vienes de Cuernet. Yo no asesino hombres. Al guardián del necrófago le dice, de la necrópolis, perdón, le dice, salve el de rostro terrible, que sales de Rosetó, Sacara, yo no desobedezco requisitos. A otro le dice, yo no tergiverso palabras. A otro dice, yo no robo nada que pertenezca a Dios. A otro dice, yo no digo mentiras. Yo no llevo la ofrenda de pan. Yo no me desagrado a mí mismo. Yo no fornico con menores. Yo no he sido corrupto. Yo no devoro mi corazón. Yo no me daño a mí mismo con mentiras. Yo no cometo usura con el grano. Él lo que está haciendo es tratar de convencer a los dioses de que es bueno. Y esto es maravilloso porque no está mostrándose tal cual es. Está negociando. Está haciendo una especie de a ver si logro pasar esta prueba, ¿no? Es como pasar la ITV más o menos. Él trata de convencer a los dioses de que ha sido un tipo bueno. Es decir, sabe que no es bueno. Todos nosotros sabemos que esos ideales de perfección, de bondad, de absoluta paz, no están presentes, porque la vida es movimiento. Entonces, aquel que diga, yo como los mandamientos, ¿no? Amo a Dios por sobre todas las cosas, no sé, no tengo otros dioses antes de Él, no digo mentira, no robo, no cometo adulterio, no deseo la mujer del prójimo, ni el asno, ni el caballo, ni nada. No es verdad, no es verdad. Porque puede que lo sea hoy, pero no dentro de un rato o mañana. Es decir, vamos variando tanto que no podemos estar seguros de cumplir todas las cosas todo el tiempo, porque la vida se nos escapa siempre. Entonces hay en este libro de los muertos una contemplación de esto, se contempla la posibilidad de que uno es un tránsfuga, de que uno es un maldito, de que no es bueno. Entonces tiene que convencer a los dioses de que sí. Supongamos que los convenció, más o menos tenía el buen don de la palabra y los 42 lo dejaron pasar. Entonces llega el momento del pesaje del corazón. Y aquí es donde aparece, entrar en una sala donde está Don Anubis, con cabeza de chacal, Osiris presidiendo todo el asunto, la diosa Maat, ¿no? Con doble A, Maat, que tiene una pluma de avestruz, símbolo de la verdad, y bueno, entonces Anubis va a poner el corazón de nosotros, digamos, de un lado de la balanza, y Maat la pluma de avestruz del otro lado. Y Osiris preside y nosotros estamos ahí a ver qué nos toca. Entonces, ¿qué sucede? Si la balanza, nuestro corazón se vuelve muy pesado y la pluma de avestruz se levanta, o lo contrario, el corazón es demasiado liviano y la pluma de avestruz desciende, viene un monstruo que está formado por tres partes, tres animales terroríficos de esa zona de Egipto, que son el hipopótamo, que es un animal muy violento cuando quiere, y terrible con sus dentadas, aunque tiene creo que 2 dientes nada más, pero esos dientes, 2 arriba y 2 abajo. Bueno, la parte trasera es de hipopótamo, la parte media es de león y la parte frontal es de cocodrilo.
O sea, algo que uno nunca quiere encontrarse. Y bueno, viene este monstruo que se llama algo así como Amis o una cosa así, y se lo come al tipo. Y cuando se lo come, muere por siempre. Es decir, desaparece. Es una persona que nunca más va a volver a existir. No es un infierno donde lo torturan. A veces sí hay unas depende el juicio, unas torturas muy parecidas al infierno cristiano, donde hay así cacerolas o, ¿cómo se dice?, marmitas llenas de aceite hirviendo y a la gente se la hierve adentro un rato. Eh, y otras torturas parecidas, pero en general, si era grave la cosa, directamente lo comían. Entonces, eso era lo que más temía el egipcio, desaparecer. Dice Gurdjieff, decía, este sabio ruso, o este maestro ruso, o armenio en realidad que era, decía que uno vive sin alma hasta que la forja. Si uno se pasa la vida sin generar un alma, y alma significa ánima, y ánima significa ánimo, tener pasión, tener energía, tener algo. Si uno es simplemente como esta canción de Pink Floyd, ¿no? Otro ladrillo en la pared, ¿no? Que en el video de esa canción van las personas, los niños caminando como muñecos y se caen en una cinta de producción de una empresa, de una fábrica. O sea, si uno es solo una máquina, está muerto, no tiene alma. El alma se forja. A eso le llamaban los egipcios el Ka, ¿no? La energía de la personalidad del individuo. Entonces, el dios de la sabiduría, Tot, que tiene cabeza de ibis, actúa como escriba. Él es el que apunta todo, anotando los resultados, que es el que posteriormente se convierte en Hermes de los griegos, ¿no? Por eso toda la sabiduría esta egipcia, cuando es retomada por los griegos, se llama sabiduría hermética. Y hermética quiere decir que mitológicamente Tot era el que la creó o el que la trajo al mundo y creó todos los misterios egipcios. Entre esos misterios estaban los misterios de Isis, que eran, acuérdense que Isis es la que estaba casada con Osiris y que a Osiris se lo mató Set y que después Horus, el hijo de Set y de Osiris y de Isis, fue el que vengó peleando contra Set y perdió el famoso ojo y todo ese asunto. Pero Isis era tan poderosa que hasta en algún momento llegó a engañar a Ra, al dios del sol, para que le dijera su nombre. Porque los egipcios pensaban que todos nosotros tenemos nombres, yo me puedo llamar Pablo, pero hay un nombre secreto. Entonces, a cada persona le ponían 2 o 3 nombres que inclusive ellos lo podían cambiar durante la vida. Entonces, así como si yo, no sé, engordo, me van a decir gordo, y si yo adelgazo, me van a decir flaco, probablemente. De la misma manera, o si, no sé, me dejo el cabello largo o corto o varío alguna cosa, me van a cambiar el moto, ¿no? El epíteto que me digan. Bueno, de la misma manera, los egipcios podían cambiar su nombre, pero había un nombre secreto. Y ese nombre secreto era tan íntimo, que era el que tenían que usar en el momento de morir, que el que lo sabía nos podía controlar. Entonces Isis, ya lo hemos contado en otro programa, logró controlar así a Ra y le extrajo los grandes misterios. Entonces los egipcios, que seguían la corriente de los misterios de Isis, lograban aprender cosas que Isis había aprendido de Ra, o sea, misterios muy profundos. Isis siempre se mostraba con su niño, con Horus, en su regazo. Y es exactamente la imagen que tomaron los cristianos con la Virgen María con el niño. Es la réplica, es lo mismo. Uno ve las imágenes de Isis con el niño y es exactamente igual a la Virgen con el niño. Teniendo en cuenta que el pueblo judío heredó mucho de los egipcios, que en la época de Pablo de Tarso y todo eso, todo estaba helenizado, y bueno, la helenización había abarcado a Egipto también, porque se acuerdan que la dinastía tolemaica, ¿no? que fueron los herederos de Alejandro Magno, reinó hasta que vino el Imperio Romano, con estos Marco Antonio y Julio César y Cleopatra, que Cleopatra no era egipcia, Cleopatra era tolemaica, era de la dinastía tolemaica, era griega, de sangre griega, aunque su familia seguramente por muchos decenios estuvo en Egipto. Entonces, por eso digo que al romanizarse todo el mundo y heredar lo helenizado, lo heleno, bueno, todos estos misterios entraron también en el cristianismo. Entonces, puede pasar esto cuando uno le pesa en el corazón.
Si es favorable, el fallecido podía ir a vivir eternamente en el Aaru, el paraíso de la mitología egipcia. Ese es el mejor de los casos. Plan B. Si era negativa, le devoraba la feroz bestia Amit, una criatura que dijimos con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y piernas de hipopótamo. Esto se denominaba la segunda muerte y era lo que más temían los egipcios porque implicaba la completa aniquilación. Dejaban de existir para siempre. ¿Qué hacían los egipcios muchas veces para que el corazón no les diera un disgusto, como se dice? En vida cogían un escarabajo, que el escarabajo era un símbolo también de Ra, porque era el escarabajo que le llaman estercolero, que es un escarabajo que, digamos que camina hacia atrás y va empujando una bola de estiércol que desprende del estiércol de un animal, ahí pone sus huevos y la arrastra, la sube, la baja, la lleva por todas partes. Y en un momento la deja y de ahí salen las larvas que después se convierten en escarabajo y salen volando de la bolita de estiércol. Entonces a los egipcios les parecía esto muy llamativo y por eso consideraron que el escarabajo era súper sagrado, un símbolo maravilloso porque del estiércol nace la vida. Y no solo la vida, una vida que se va volando, ¿no? Como algo muy sutil de la porquería. En la alquimia se habla de que, dice, visita interior a terra rectificando invegnis occultum lapidem. Visita el interior de la tierra, la porquería, las capas oscuras que aprisionan ahí al mercurio coagulado y martirizando a los metales de ahí dentro y ese mercurio luchando poco a poco, va rompiendo esa cáscara y saliendo. O en términos cristianos, es el Cristo que resucita de entre los muertos. Entonces, ¿qué más que una bola de estiércol para representar esto? Entonces les parecía que el escarabajo era súper sagrado. Entonces, ¿qué hacían? Lo ponían haciéndolo en algún material especial, así en piedras preciosas y otras cosas, y le ponían los jeroglíficos de la parte del libro egipcio de los muertos que decían cosas así: que mi corazón no me traicione, que mi corazón no diga cosas en contra de mí, o sea, que no me eche tierra encima. Y se lo ponían al muerto arriba del pecho, acá, en el sitio del corazón. Entonces sustituía el corazón. Entonces el transitante, cuando llegaba ante Anubis, no le daba su corazón verdadero, le daba el escarabajo. Entonces el escarabajo era como una especie de trampilla que se hacía ahí, de trampa, para que no quedemos mal. Y normalmente funcionaba. Entonces esto nuevamente demuestra, porque podría parecer como algo muy tramposo, muy mentiroso, muy torcido de parte de los egipcios, como querer engañar a Dios, ¿no? Que es un pecado que nosotros lo vemos muy mal. Sin embargo, ellos sabían que el ser humano es falible y que si se pesaba el propio corazón, creo que el amit se comía al 90% de los egipcios, como se comería hoy a todos, ¿no? Digamos, si viniera ahora Jesús de entre las nubes, se levantaran los muertos de las tumbas y empezara el juicio final, yo creo que no solo los que estamos aquí, sino todos los que están afuera, terminaríamos cocidos en aceite. Entonces, sabiéndolo, los egipcios jugaban con eso y hacían esta trampa. Y los dioses probablemente, los dioses no eran tontos, sabían que estaban usando un corazón que estaba conjurado y sin embargo hacían la vista gorda, lo dejaban pasar. Es decir, esos dioses interiores nuestros, esas arquetipos, por ejemplo el arquetipo de, no sé, de la paz interior, de la depresión, del miedo, de la alegría, los arquetipos que forman nuestra mente, no requieren que uno sea realmente puro, que uno esté perfecto en todas circunstancias. Porque si no es como si uno fuera al médico y estuviera sano. El médico le diría, ¿para qué viene? Usted tiene que venir si está enfermo. De la misma manera, la idea del acercamiento a estos arquetipos es decirle, sí, en realidad no soy puro, pero quiero serlo. Tengo esta intención. Entonces, estos dioses valoraban más la actitud del transitante que realmente su honestidad y transparencia. Entonces, el Aru, el paraíso, por sí, porque ustedes vieron que uno se muere y uno no sabe si el paraíso o el que lo viene a buscar a uno resulta ser judío y aparece Moisés y uno dice, mira, era judía la cosa.
Entonces uno tiene que tener como una especie de credencial para cada cosa, por las dudas. Entonces si se encuentra con un judío, Moisés, uno dice, ¿cómo es que dice? Ahora me olvidé. el, el dicho básico de los judíos, dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Señor es uno solo, el Señor es uno solo. Es decir, hace como esa declaración de fe. Si es un musulmán, uno dice, Allahu Akbar, y ya está, y entra. Si es cristiano, uno, bueno, reza su Padre Nuestro correspondiente. Si es egipcio, ¿qué hace? Uno tiene que tener un escarabajo preparado. Entonces, saca el escarabajo correspondiente y se lo da, pues si uno ve que tiene cabeza de chacal, ya sabe que no es judío, ni es musulmán, ni es cristiano. Entonces, es como una manera de diferenciarlo bien. Entonces, en el paraíso es un lugar placentero y generoso, donde el fallecido vive feliz con sus seres queridos. Fíjense qué parecido a lo cristiano, porque en el cristianismo se dice uno se reencuentra con sus seres queridos y vive en el cielo. Por eso a mucha gente cristiana le preocupa que esa misma persona sea buena y vaya al cielo, pero su marido no. Dice, no, mi marido se dedica al juego y que mucha juerga y qué sé yo, y maldice, y a ver si voy yo al cielo y él no entra. ¿Qué hacemos? Entonces, ahí pueden hacer lo que más les agrada, dice. Es también el lugar en que moraban los dioses, provocando que los humanos también adquieran características divinas. O sea que uno se diviniza al estar ahí. Según las creencias egipcias, un efecto de la muerte era la desintegración de los keferu, los distintos aspectos del ser, que eso es muy clásico también en todo lo que es esotérico, esta idea de que se disuelve, como en el yoga, no solo el cuerpo físico, sino también el cuerpo sutil, el cuerpo mental, el cuerpo, no sé, causal, distintos cuerpos que tiene el ser humano. Por ello la momificación era para preservar y transformar el cuerpo físico en un saj, una forma idealizada de aspectos divinos. Así, si pasaban el juicio de Osiris, entonces su Va, su fuerza anímica, podía ir a encontrarse con su Ka, su fuerza vital, que permanecía en la momia para conformar el Aj o Ash, que era su principio espiritual inmortal con el que podrían vivir eternamente en el Aru. Vamos a decirlo otra vez. Si uno pasa al juicio de Osiris, entonces su Va, que sería el equivalente nuestro al alma, ¿no? Al alma espiritual, podía ir a encontrarse con su Ka. El Ka era la fuerza vital. Por ejemplo, si yo ahora mismo quedo en un estado de catalepsia, quedo en un estado de, no sé, cuadriplegia, que quedo así y mi mente también, ¿no? O estoy en coma, ¿no? Mi cuerpo sigue funcionando, o sea que tengo energía vital para las funciones más básicas, hay una energía que mantiene todo funcionando, pero no hay personalidad. Viene alguien y me dice, Pablo, y nada, no hay reacción. No hay ánima, no tengo pasión por nada, no hay identidad, no soy, porque todos nosotros, ¿qué somos? Somos un algo que busca una otra cosa. Si no está ese algo que busca una otra cosa, no hay alguien ahí. Hay solamente un estar, ¿no? Ese estar es K. El cuerpo en sí es una cosa diferente, que es como, ellos lo veían como el reservorio, como el contenedor, pero tiene un K. Ese K, para que se preserve, había que momificar el cuerpo, porque si ese es como si alguien que está en coma, uno dice, bueno, ya está, vamos a matarlo, ¿no? Eutanasia, porque no va a volver. Supongamos que esa alma quiere volver, porque muchos vuelven del coma, bueno, no encontraría dónde, no puede volver a surgir. Esa es la idea de esta visión mística. Entonces, se mantenía momificado con su K respectivo. Ellos entendían, era como un estado de coma antiguo. Y mientras tanto, el va, se va justamente, y va al juicio de Osiris, los 42 primeros dioses, después el juicio de Osiris, y si todo va bien, vuelve. Vuelve a reencontrarse con su K, le dice, hola, ¿qué tal K? Me fue muy bien, vamos ahora los dos, el K, el va, a entrar en el mundo de Osiris, porque necesita de eso, si no, no puede. Y conforman juntos el Aj, o Ash, no sé cómo se pronunciará.
que era su principio espiritual inmortal con el que realmente podía vivir eternamente en el Aro. Por eso me imagino que sería terrible que una momia fuera saqueada o destruida o robada, porque los familiares pensarían, este no va a poder regresar, no va a poder encontrar aquí esto y entrar en ese mundo. De la misma manera que muchos cristianos se preguntan qué pasa con las personas que mueren y quedan fragmentadas en partes, como en un estallido, o qué pasa cuando hay una incineración de la persona, ¿no? Que le queman el cuerpo, cómo va a resucitar, cómo se va a volver a armar todo eso. Bueno, pero bueno, lo explican algunos diciendo que Dios es todopoderoso y lo puede hacer igualmente. Entonces, dice, el libro de los muertos es el nombre moderno que se da al texto funerario, como dijimos al principio, que se ponía en el antiguo Egipto en las tumbas. Al principio se ponía solamente en las paredes de las pirámides o de las tumbas, de los lugares mortuorios, para que el muerto, digamos, usted vio cómo es, uno se muere y ¿qué hace? No tiene nada que hacer ahí adentro. Entonces, imagínense que usted se despierta dentro de ahí de la pirámide y bueno, empieza a leer las paredes, que hay un libro para entretenerse. Como no había televisión ni nada, el tipo recorría y leía todo el libro de los muertos y de paso se preparaba para lo que venía. Con el tiempo esto fue evolucionando y se empezó a escribir en los también sarcófagos, no solo en las paredes sino en los sarcófagos, que era más práctico porque el muerto no necesitaba levantarse ni caminar, lo leía directamente ahí, era como estar ahí tumbado y ir leyendo las paredes del sarcófago, el techo y cosas así. Y después, más adelante, evolucionó todavía más y se empezó a escribir en papiro. Que el papiro nos parece una cosa muy endeble, pero a ellos les duraba mucho porque el clima es muy seco. Entonces podía durarle 1000 años el papiro. Entonces le enrollaban el papiro y se lo ponían al lado del tipo, supongo aquí abajo del brazo para que nadie se lo saque. Y cuando llegaba el momento él podía leerlo, porque había una situación donde el sacerdote, en el momento en que cerraban el sarcófago y todo, le hacían lo que se llama la apertura de los ojos, y la apertura de la boca y la apertura de los oídos. O sea que antes de dejarlo al muerto ahí, le abrían los sentidos, porque si no, el tipo no iba a poder ni leer nada, ni defenderse, ni explicar, ni hacer todas estas declaraciones negativas, las 42. Necesitaba tener los sentidos abiertos. O sea que los egipcios pensaban que morir es un desaparecer, un deshacerse, un acabarse algo, necesita que a uno, para volver al nuevo ciclo, volver a abrir los ojos. Cuando uno a veces muere a una relación sentimental, muere a un trabajo, muere a algo, algo se acaba, uno a veces queda cerrado, con los ojos cerrados, no quiere ver más nada, no quiere oír más nada, no quiere hablar, no quiere integrarse. Entonces los egipcios, que eran muy sabios en esto, decían no, para que inicies un nuevo ciclo hay que abrirte los ojos, hay que abrirte la boca y los oídos y necesitas volver a expresarte. El nombre original del libro egipcio de los muertos, por si ahora al retirarse de aquí quieren comentárselo a alguien, se llamaba Peri Emheru, ¿no? Peri Emheru. No sé si la pronunciación estará bien, pero seguramente a cualquier fiesta que vayan van a quedar muy bien si dicen ¿a que no sabes cómo se llamaba el libro egipcio de los muertos? Y todo el mundo va a responder el libro egipcio de los muertos. No, le dicen ustedes. Se llamaba el Peri Emheru. Y en ese momento todos quedan con la boca abierta, se forma una ronda, un coro alrededor de uno y todos aplauden. Los vocablos para salir a través de la luz. Eso significa. O sea, conjuros para salir a la luz o llegar a la luz. No existe una única versión. Por eso en realidad no es un libro. No es un libro. Son fragmentos que de hecho se han encontrado en distintos órdenes. Por lo tanto no se podría decir que es un libro de principio a fin. No existe una única versión, los papiros supervivientes contienen una variada selección de textos religiosos y mágicos. Imagínense que estaban escritos a mano y no en letra, en jeroglífico. Había que estar dibujando que el halconcito, que la boquita, que la palmera y no sé qué. Todo eso. Eso requería muchísimo tiempo, esfuerzo y era costosísimo. El más conocido de ellos es el papiro de Ani, que era una escriba de uno de los faraones y que tenía una posición pero súper privilegiada, ¿no? Ganaba muchísimo dinero y
costaba un equivalente de la mitad de su sueldo anual, ¿no? Lo que él ganaría en medio año, me parece que medio o un año. O sea que era un montón de dinero, que no era alcanzable por la gente común. Y los egipcios desarrollaron inclusive una forma de quizá abaratarlo, que consistía en que no le dibujaban a pedido al tipo todo el libro egipcio, sino que lo tenían hecho y le dejaban en blanco las partes donde iba el nombre del tipo, ¿no? Yo me llamo Pablo, entonces, o mi nombre secreto sería, ¿no? Ahí me lo ponía. Entonces yo quería uno y me decían, bueno, o se lo hacemos a medida o le hacemos uno de los que están ya casi listos. Entonces yo miraba mi bolsillo y le decía, no, deme un casi listo. Y me decía, ¿cómo se llama usted? Y le daba mi nombre y los tipos lo dibujaban y en 2 o 3 días me lo daban y yo contento con mi libro, que lo tenía que leer durante la vida también. No solo para estar preparado para la muerte, sino también porque ese libro, como pasa con el libro tibetano, es un libro para afrontar los cambios de la vida. Entonces, los arqueólogos han descubierto más de 25.000 pergaminos, de 1 a 40 metros de largo, porque no estaban cortados, era toda una cosa larga, ¿no? Y de 15 a 45 centímetros de ancho. El más antiguo data del 1500 a.C. y el más moderno del siglo IV después de Cristo, siglo IV. Para comprender su significado tienen que conocer la historia. Dice, los textos tratando sobre el más allá fueron variando de forma y contenido en el transcurso de la antigua civilización egipcia. Originalmente, durante el Imperio Antiguo, 2700 a 2200 a.C., la lucha por la inmortalidad le competía solamente al faraón, que representaba al dios solar Ra en la tierra. Sin embargo, esa lucha involucraba a todos, porque si fallaba, el sol dejaría de salir, la noche no tendría fin y todo moriría. O sea, al principio el único que podía hacer esto era el faraón. Pero uno dirá, bueno, qué mal se sentiría el pueblo, porque lo veía solo el faraón. Pero no, la visión, decía un autor, que tenían los antiguos, era una visión colectiva. Hoy estamos en una época de mucho individualismo, donde yo soy yo y aquel es aquel, y yo valgo por mí mismo y yo me diferencio y quiero que mis derechos personales ocurran, ¿no? que se efectivicen. Pero en épocas de reyes y sobre todo así de emperadores o faraones, la sensación era colectiva. La sensación es la misma de mi célula hepática sintiéndose parte de todo este organismo y el faraón siendo, no sé, el cerebro, por ejemplo. Entonces, o el corazón. Entonces, esta gente, la gente del pueblo, querían que su faraón pudiera entrar al reino de Osiris porque eso implicaba que todos ellos entraban también. Era como una sensación de yo no soy, somos. Por eso en la antigüedad lo peor que le podía pasar a una persona era el exilio. Entonces, en la antigüedad que te mataran era un mal menor, que te metieran preso también. El tema era que te exiliaran. Te exiliaban y te morías, porque no eras nadie, eras el pueblo. Entonces, de hecho, muchos de los nombres eran, no sé, Pablo de Tarso, ¿no? Así, fulano de tal lugar, porque, no sé, Diógenes creo que era de Sinope. Y era una sensación de identidad y de pertenencia. Entonces, para ayudarlo, a este faraón se grababan un repertorio de conjuros, fórmulas sagradas y rituales en su tumba, conocido como los textos de las pirámides. Eso fue lo primero que se encontró. Luego, durante el Imperio Medio, 2200 a 1500 a.C., la inmortalidad dejó de ser privilegio de la realeza, volviéndose también posible para las clases más altas, como este Ani, el escriba, dando lugar a los textos de los sarcófagos, que eran pintados o grabados en los sarcófagos. Y solo a partir del Imperio Nuevo, 1550 a 1100 a.C., la inmortalidad en el más allá se democratizó y el pueblo pudo acceder a fórmulas sagradas, alcanzando gran difusión. Es a partir de entonces que las empezaron a escribir en papiros que se depositaban dentro del sarcófago o en la cámara sepulcral del fallecido. Los que podían pagarlo continuaban con la tradición pintándolos también en las paredes de las tumbas y los sarcófagos. Es parecido también a la historia cristiana, porque en el pasado, en épocas medievales, la cristiandad era un cuerpo, era un ser. Uno no concebía estar fuera de la cristiandad, que era lo peor que le podía pasar a uno, que lo excomulguen. Si a uno lo excomulgaban,
quedaba fuera no de este país o de aquel otro, quedaba fuera de la idea de mundo, de universo, del plan divino, la excomunión. De la misma manera les pasaba a los egipcios, que consideraban que su faraón y toda la pirámide, ¿no? O ramificación, todo el árbol del mundo egipcio dependía de esa cabeza, como aquí en Occidente dependía del Papa. El Papa era el centro del universo, no había otro, el Papa era Dios en la tierra. Con el tiempo se volvió un negocio muy lucrativo para los sacerdotes, que hacían creer a la gente que la posesión del manuscrito al momento de morir era lo único que podía garantizarles éxito en su viaje al más allá. Habría de todo, habría gente profunda y bueno, como aquí también se vendían indulgencias y cosas por el estilo. En la actualidad se conocen 192 conjuros, aunque ningún manuscrito individual los contiene todos, debido a que costaban una fortuna. El papiro, ahí porque no estuvo Gutenberg, si hubiera estado Gutenberg con su imprenta, todo el mundo hubiera tenido su libro de los muertos. El papiro de Ani es el manuscrito más famoso porque es uno de los ejemplares más completos e impresionantes por su alta calidad. Tiene 65 conjuros y más de 150 ilustraciones coloreadas y mide casi 24 metros. Tiene ilustraciones porque se consideraba que no solo los conjuros servían para conjurar, para evitar problemas con esos dioses, sino que los dibujos no solo eran un apoyo para entender los conjuros, sino que tenían vida en sí. Y los conjuros mismos tenían vida en sí. Eso es algo muy, muy extendido también en nuestro mundo, que fíjense que un niño, viene otro niño y le dice, tú eres un estúpido. Y dice, ¿a quién llamaste estúpido? ¿Qué me dijiste estúpido a mí? Estúpido me dijiste, ahora vas a ver. Todo por una palabra. Entonces, las palabras pesan. A uno lo catalogan de inútil, de problema, de tal cosa, y a uno puede ofuscarse y molestarse mucho, puede alegrarse si lo catalogan de maravilloso. Entonces, los nombres pesan, y los egipcios lo sabían. De ahí viene la idea del mantra hindú, el nombre, la palabra. La palabra arruina a una persona, la hunde o la puede elevar a los cielos también. Entonces uno puede convencerse a sí mismo, soy un inútil, me lo dice mi madre mientras me cría, me lo dice mi padre, me lo dicen mis hermanos, me lo dicen mis amigos, me lo dice el maestro en el colegio, entonces soy un inútil. Es una repetición de una frase que se va inculcando. ¿Cómo se conjura eso? Bueno, decía Ramakrishna, un sabio hindú, que una astilla saca la otra. Yo tengo una astilla clavada, vengo con otra, hago así, la quito y luego tiro las dos. Entonces, los conjuros son palabras que quitan otras palabras. Entonces yo voy al psicólogo y le digo, señor, yo me siento un inútil. Y él me pregunta, ¿por qué? Bueno, porque me lo han dicho desde que soy pequeño. Y entonces el psicólogo, mediante su terapia, me traduce eso en no sos un inútil, no eres un inútil, no tiene ninguna base lo que te están diciendo, te lo dijeron por tal y cual razón, por lo tanto, no eres un inútil en absoluto. Fíjate qué bueno que eres en esto, en esto, en esto y en aquello. ¿Qué hizo? Conjuró. Me cambió una idea que tenía por una idea nueva, mucho más sana en este caso, o más armoniosa. Entonces, esos son los conjuros del libro egipcio. Uno dice, ah, sí, pero aquí hay dioses con cabeza de animales. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si uno podría decir, al soñar, cuando uno sueña, tampoco sueña gente muy normal. Siempre sueña cosas, o a veces sí, otras veces más extravagantes. Y por eso van a dejar de ser profundos esos sueños o de transmitir ideas interesantes. No. Uno ve un cuadro y ¿qué tiene que ser? Todos los cuadros, naturalezas muertas y ¿cómo se dice? Irrealistas. Si pinta a alguien un vaso con agua, tiene que ser un vaso con agua y nada más. No vale Dalí. Y el surrealismo, por ejemplo. Bueno, toda esta manera de dioses con cabeza de y el otro que se come al otro, son maneras alegóricas. Y lo alegórico a veces llega más profundo. Fíjense que la parábola que usaba Jesús, ¿qué es una parábola? En lugar de llegar en línea recta a un lugar, hace una parábola, describe una parábola, ¿no? Como no sé, una bola de cañón que va volando por el cielo y después cae. Ese movimiento uno podría decir que inútil, porque no va directamente, que gasta menos energía y llega más rápido. Sí,
pero cuando algo a uno le viene así por arriba y da la vuelta, uno casi que no se lo espera, hasta que te da en la cabeza. Entonces, de la misma manera, un cuento, una parábola, un conjuro lleno de dioses y de colores y de Krishnas y de no sé cuánto, y del el Apocalipsis de San Juan con todos sus monstruos y sus dioses y que la tierra, la luna se convierte en sangre y que el mar es no sé qué, eso tiene más, llega más profundo que los 10 mandamientos, que dicen no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, y uno dice, pum, lo corto de cuajo, no me interesa. Pero el Evangelio de... No, el Evangelio, el Evangelio de San Juan también es profundo, pero el Apocalipsis de San Juan es tan ininteligible para la razón que el mensaje que tiene entra directo, porque uno no tiene forma de bloquearlo, porque no sabe ni qué está bloqueando. Es totalmente como confuso, onírico. Entonces, Ani, el escriba, disfrutaba de una de las posiciones más altas en la jerarquía social del antiguo Egipto. Era escriba real, administrador de las ofrendas divinas para los dioses, y su esposa era sacerdotisa de Amón, ¿no? También llamado Ramón a veces. Es decir, que pocos ganaban tanto como él. Pues bien, su pergamino le costó la mitad de su remuneración anual. Para los que podían costearlo, les elaboraban por encargo pergaminos, bueno, es lo que contaba. Ya se imaginarán que la mayoría de las personas solo podían pagar y ser enterrados con un capítulo, y a veces sin decorar. La gente más pobre elegía. Decía, bueno, yo me elijo, no sé, el del juicio de Osiris, y espero a ver si puedo lograr pasar los 42 primeros, sin tener ese capítulo. O no sé, o comprarían, vos compraste el 3, yo me compro el 5, y después nos juntamos todo y nos contamos para hacer entre todo el libro. Como fotocopia no había, dice, se pensaba que los hechizos y las figuras se volverían reales en el más allá. Es decir, este libro era un libro que no era para leerlo y nada más. El libro estaba vivo, era como si uno tuviera un tablet y lo que viera ahí cobrara movimiento. Esos dioses que estaban dibujados ahí con sus conjuros estaban vivos y defendían o atacaban. Entonces dice, servían estos capítulos para guiar al difunto a través de los obstáculos del inframundo, otorgarle el control sobre el mundo que le rodea, o sea, con eso podía controlarlo, no solo era una guía, imaginémoslo aquí en la vida cotidiana, no solo una guía para el diario vivir, sino también le ayudaban a controlar lo cotidiano a través de entender qué está pasando en cada momento, métodos para poder alimentarse en la otra vida, o sea, métodos para nutrirse. Ese libro enseñaba, como si ahora nos enseñaran a cómo de cada situación que vivimos extraer, no sé, lo mejor, una enseñanza, algo productivo, algo armonioso, en lugar de esa gente que donde quiera que va cosecha problemas, porque no sabe hacer otra cosa. Darle conocimientos místicos en el más allá. Es un libro que ayuda a dar un salto. Es como si en la vida cotidiana nos dijeran, no solo es trabaja y gana dinero, sino que hay algo más, hay un pensar acerca de los porqués, de los cómo, de los hacia dónde. Protegerlo de fuerzas hostiles. Es decir, cuando uno ve a una persona, uno no tiene ni idea de qué va la vida, y se encuentra con otra persona que es media violenta o que tiene problemitas, y uno no sabe, no está precavido, lo más probable es que se exponga y lo lastimen. Pero si uno entiende los mecanismos del otro, porque entiende los propios y sabe que la depresión, la ira, el enfado del otro no es muy diferente a los propios, sabe qué esperar, sabe cuándo apartarse. Si uno no es torero y lo pone enfrente a un toro, lo más probable es que lo maten de una cornada. Pero si uno es torero, ya conoce y sabe cómo evadir en algunos casos. También tener domésticos que lo asistan. Tenía la posibilidad, el tipo en el libro tenía escrito o dibujado en jeroglíficos unos asistentes, eran como clones de él, la misma cara y que sostenían herramientas de trabajo. Porque en el mundo de los dioses había que cosechar, y para que no se cansase la persona, él podía generar con conjuros gente que trabajase por él. Entonces eso podía hacerlo también. Garantizar que las diferentes partes del fallecido sean preservadas y al final reunidas, y ayudar a superar el juicio de Osiris,
Así, si la persona temía por sus malas acciones que le hicieran fallar la prueba, usaba lo del escarabajo. El libro de los muertos es el más famoso, pero también existen otros documentos, como el libro del Amduat, el libro de las cavernas, el libro de las puertas, el libro de las respiraciones, que tenían la misma finalidad, aunque explicada de otra forma, ya que la doctrina con el tiempo fue cambiando. Los textos y las imágenes de estos libros eran tanto mágicos como religiosos. De hecho, para los antiguos egipcios hay poca diferencia entre las prácticas mágicas y religiosas. Es decir, para ellos no solo se trataba de estudiar lo religioso, como si uno estudiara, bueno, Dios Padre engendró al Hijo y el Espíritu Santo viene a, no sé, a impregnar a todo el mundo, como el Paráclito, que Jesús dijo que él debía irse para que llegara, sino que además hay prácticas, prácticas teúrgicas, prácticas cotidianas, como sería aquí la misa, donde se hace la transustanciación, donde cambia el vino en sangre y la hostia, el pan en cuerpo de Cristo. Es decir, hay de parte de los egipcios lo que en la India les llamarían el tantra, es decir, la ciencia del mantra, la ciencia de la respiración, la ciencia de los chakras, que esto sería para los hindúes. Los egipcios tenían lo suyo propio, pero a su modo, que como digo, mucho de eso sobrevivió como la filosofía hermética o el hermetismo. Algunos le llaman también el esoterismo, que en algunas logias masónicas se siguieron practicando. De hecho, muchos de los ritos son egipcios, son de inspiración egipcia, y esas son las logias que han traído mucho de esta sabiduría hermética y profunda a través del tarot, a través de los rosacruces, a través de muchas de estas corrientes que han traducido estas ideas y las han traído aquí a nuestro mundo cotidiano. Así que bueno, hasta aquí hemos recorrido hoy el libro egipcio de los muertos. Hemos visto que no solamente es un libro de disparates, así un libro de cosas raras y con dioses con cabezas raras, sino que también es un libro muy muy profundo que nos ha llegado desde la vertiente arqueológica y antropológica. Por lo tanto, nos ha llegado desde la vertiente científica, que es la que mira solamente las cosas como anecdóticas. Oh, mira lo que hacían los egipcios, qué locos estaban. Sin embargo, hay más. Vuelvo a decir como al principio, si nos mirasen a nosotros mismos dentro de 5.000 años y nosotros hubiéramos desaparecido como cultura, lo que verían sería una serie de prácticas disparatadas, como que nosotros, no sé, comíamos un círculo de masa así redondo, blanco, creyendo que era el cuerpo de un dios que murió y que murió él hacía miles de años atrás para que todos nosotros nos liberásemos de un montón de cargas que llamábamos pecado y que gracias a eso un día, después de morir, vendría ese Dios y todos nuestros miembros serían juntados y resucitaríamos en un cuerpo, que es un cuerpo entre sutil y también un poco del físico, porque si no, no sería resurrección, e iríamos a ese lugar maravilloso y estaríamos por siempre adorando con los 144.000 salvados, diciendo Hosana, Hosana en las alturas, al Cordero sentado a la derecha del Padre. Y imagínense todas nuestras oraciones, desde el Padre Nuestro hasta las letanías y todo eso, el incienso, les parecería a esa gente del futuro tan disparatado como a nosotros nos puede parecer el libro egipcio de los muertos, pero simplemente por tener una mirada superficial y no tomarnos el trabajo de ahondar un poco más. Yo creo que los egipcios son la cuna, como dicen, de la civilización, tienen el puntapié inicial que después dio origen a la profundidad de la cultura judía y también de la griega, y luego la romana no, porque no tienen sí mucha cultura, la han tomado los griegos, y después lo heredó, lo pasó al cristianismo. Así que me parece interesante, más allá de lo anecdótico y de lo superficial, meterse un poquito más y conocer, entre otras cosas, este texto que se considera uno o el texto más antiguo religioso del mundo. El libro
para llegar a la luz o ascender a la luz del día, no el libro de Egipcio de los Muertos. Así que bueno, espero que cada uno luego de esta, ya sea que lo oigan por un podcast o de esta presencia en el programa de hoy, vayan a adquirir rápidamente su escarabajo, Jeffrey, para precaverse de cualquier problema. De paso, uno se evita que su corazón lo traicione enamorándose fútilmente de alguien que no corresponde o que no lo va a corresponder o cosas por el estilo. El escarabajo sirve para todo. Uno se lo cuelga aquí con una cadenita y corazón protegido. ¿Qué les parece? Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo, o el domingo alterno que corresponda aquí en la biblioteca, o también los lunes de 11 a 13 horas por Radio Cuca, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena semana para todos y avanti damocleanos. Muchas gracias. Muy bien. Tengo que ir a por mi escarabajo. El escarabajo.